Si cada vez que alguien te pregunta por el precio sientes tensión, inseguridad o la necesidad de justificarte, seguramente tu problema no sea el precio. Tampoco es que el mercado esté saturado. Muchísimas veces el problema es que estás comunicando tu valor como clases sueltas, aunque estén dentro de un pack, y no lo estás comunicando como una transformación total. Esto es importantísimo entenderlo porque cambia completamente cómo percibe el potencial estudiante el cambio que va a tener si te elige como profesor o profesora de español online. Soy Sara, de Profe Sara, y llevo años viendo algo que sucede muy parecido entre muchos de los profes que se preparan conmigo dentro del programa Vive. Son profes preparados, con experiencia, con alumnos felices, con resultados reales y que aún sienten que están en una lucha constante para conseguir esa ansiada libertad. Normalmente no ocurre precisamente porque enseñen mal, ocurre porque nadie les enseñó antes cómo construir un negocio educativo sólido. Les enseñaron sobre gramática, les enseñaron sobre metodología, les enseñaron cómo explicar contenidos, pero no les enseñaron cómo generar claridad, cómo generar posicionamiento, cómo crear una experiencia educativa coherente o cómo acompañar a tomar una decisión importante sin sentir que están presionando a nadie. Y sinceramente creo que este es uno de los mayores bloqueos que tienen los profesores de español online. Esto es así porque estamos entrando en un momento, o quizá ya llevamos tiempo en él, donde enseñar bien no es suficiente. La inteligencia artificial puede generarnos contenidos, puede generarnos ejercicios, hasta incluso puede comunicarse con el estudiante. Por eso, cuanto más avanza la tecnología, más importante se vuelve algo que muy poquita gente está trabajando de verdad, a conciencia. La capacidad de construir una experiencia clara, humana y transformadora. Por eso quiero que en este vídeo hagamos algo muy concreto. Quiero ayudarte a que seas capaz de percibir en qué momento exacto te está rompiendo la percepción de valor cuando hablas con potenciales estudiantes. Y cuando entiendas esto, vas a cambiar completamente la manera que tienes de hablar sobre cuál es tu trabajo, cómo lo vendes y cómo te posicionas. Y además, te voy a regalar un marco muy práctico que puedes utilizar incluso si tienes muy pocos alumnos. O aunque tengas muchos alumnos, pero sientas que todavía no tienes un negocio consolidado. Ya que esto no depende del número de tu audiencia, de cuántas personas tienes ahora mismo, sino de cómo estás construyendo la percepción de lo que haces. Lo primero que quiero que entendamos es que la mayoría de profes creen que venden clases de español, pero los estudiantes no compran clases, compran identidad, compran movimiento, compran seguridad, compran la sensación de que alguien entiende en qué punto están y son capaces de ayudarles a llegar al punto donde quieren llegar. Y sé que esto que te estoy contando puede sonar abstracto al principio, así que no te preocupes porque vamos a bajarlo muchísimo a tierra. Imagina dos profes de español. La primera dice: yo doy clases de conversación 2 veces por semana. Trabajamos la gramática, el vocabulario, las conversaciones. La segunda profe dice: ayudo a profesionales extranjeros a dejar de bloquearse cuando hablan en español en reuniones de trabajo. Y así consiguen sentirse muchísimo más seguros en sus trabajos en España. Las dos profes quizás enseñan parecido. Incluso probablemente las dos tengan la misma formación. E incluso los materiales que usen también sean similares. Pero la percepción de lo que están ofreciendo es completamente distinta. ¿Por qué? Porque la primera está describiendo actividades y la segunda está describiendo transformación. Muchísimos profes explican perfectamente lo que hacen, pero muy pocos son capaces de explicar qué están cambiando en la vida de sus estudiantes. Y no saber hacer eso tiene consecuencias tremendas para tu negocio, porque cuando un potencial estudiante llega a ti y no percibe esa transformación, la conversación contigo automáticamente baja al nivel más bajo. Precios, horas, comparaciones de precios, descuentos, ofertas, disponibilidad. Y ahí es donde muchos profes entran en agotamiento. Y normal. Porque claro, si sientes que tienes que estar convenciendo constantemente a las personas que llegan, es agotador. Pero ojo, que esto es importante. Este cambio que yo te propongo hoy aquí no se trata solo de buscar una frase que te identifique mejor con lo que haces o cambiar tu bio de Instagram. El problema que debemos solucionar
es mucho más profundo. Tiene que ver con tu identidad profesional. Tiene que ver con cómo percibes tú mismo o tú misma el trabajo que haces. Porque si tú mismo o tú misma sigues pensando que lo que haces es dar clases de español, tu comunicación va a partir de ahí. Y se nota muchísimo, a leguas, diría yo. Se nota en cómo respondes los mensajes, en cómo hablas de tu metodología, en cómo reaccionas cuando alguien te plantea una duda o una objeción. Se nota incluso en cómo dices el precio. Por eso quiero proponerte este pequeño ejercicio. Vamos a empezarlo. Piensa ahora mismo en cómo defines a lo que te dedicas, en cómo defines tu trabajo. Pero no me refiero a tu bio, ni tampoco a una frase bonita que te has preparado. Me refiero a cómo lo explicas de manera espontánea e improvisada cuando alguien te pregunta de verdad: ¿y tú a qué te dedicas? ¿Tu respuesta habla de actividades? ¿Habla de cosas que haces durante las clases? ¿O habla del cambio que tienen los alumnos? ¿Habla de la transformación que cumplen contigo? Porque esa diferencia cambia completamente la conversación. Y aquí llega otra cosa que también es muy importante, y es que muchísimos profes intentan vender sus clases demasiado rápido. Y con esto no quiero decir que intenten presionar al potencial estudiante. No es eso. Es algo más sutil. Intentan explicar demasiado pronto en qué consiste su metodología, cómo son sus clases, cuánto duran, cuánto cuestan. Toda la información de golpe, no vaya a ser que se me olvide algo y el alumno se vaya sin toda esta información. Sueltan toda la información y después intentan cerrar. Pero claro, eso es demasiado rápido. Ni siquiera nos hemos dado cuenta, no nos hemos puesto a pensar o a preguntar, mejor, en qué punto está nuestro potencial estudiante. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? O a lo mejor tienes la suerte de que ya te lo ha dicho, pero te ha dado exactamente igual. Tú has tomado tu mensaje en el lugar donde tienes todos, lo has copiado, lo has pegado y ya está. Esto de lo que te estoy hablando está conectado con algo que trabajamos muchísimo dentro del programa Vive, que son los niveles de conciencia. ¿Y qué significa eso? Pues que no todas las personas llegan a charlar contigo o a preguntar sobre tus clases con la misma preparación mental. Si no entiendes esto o no conoces sobre los niveles de conciencia, es normal que las conversaciones que tienes con tus potenciales estudiantes no estén terminando en venta. Te explico uno a uno con ejemplos. Imagínate alguien que todavía no entiende muy bien qué necesita. ¿Por qué quiere aprender español? ¿Para qué? En realidad no lo tiene muy claro. Porque a lo mejor lo que te dice es que lo que necesita es más vocabulario. Pero cuando rascas un poco te das cuenta de lo que le pasa es que tiene miedo a hablar. Si con esta persona que ha llegado diciéndote que tiene poco vocabulario, tú te lanzas a explicarle cuál es el pack que mejor le va a explicar y con el que va a obtener más vocabulario, te estás adelantando. Porque no has llegado a conectar, no estás poniendo palabras realmente a cuál es la necesidad de esta persona. Vamos a imaginar ahora otra situación diferente. Pensemos en una persona que sí entiende perfectamente cuál es su problema, qué quiere mejorar. Sabe que necesita hablar mejor porque lleva años bloqueándose. Sabe que está perdiendo oportunidades laborales, pero no cree que pueda cambiar. Ahí la conversación es completamente diferente. La persona no está buscando más información, más conocimiento. Lo que está buscando es sentirse más seguro, en confianza. Lo que necesita sentir es que tú, que estás al otro lado, estás entendiendo realmente cuál es su problema. Y este tipo de información cambia mucho a la hora de vender nuestros servicios como profes. Mira, vender no debería sentirse como repetir un discurso que te has aprendido. Vender debería sentirse como conectar profundamente con la persona que estamos hablando y conectar de manera emocional y mental con esta persona. Y la verdad que cuando entiendes esto, algo en tu cabeza hace clic y dejas de entender la venta como algo agresivo para verlo como algo humano, un acompañamiento para tomar una decisión lo más coherente y evidente a la necesidad que tiene la persona. Y eso es mucho más coherente, es muchísimo más natural y más alineado con lo que en realidad estamos haciendo aquí, que es ayudar a las personas. Ahora vamos a pasar a hacer otro ejercicio. Quiero que pienses en las últimas personas que dejaron de responderte cuando pidieron información.
Y en vez de asumir automáticamente que no tenían dinero o suficiente interés como para comenzar las clases contigo, quiero que por favor te preguntes esto. ¿Realmente estas personas entendían el problema que necesitaban resolver? ¿Realmente entendieron por qué tu método les iba a ayudar a conseguirlo? ¿Entendieron el valor de la transformación que tú les ofrecías? ¿O simplemente recibieron información sobre tus clases? Muchas conversaciones no se rompen por falta de interés, se rompen por falta de claridad. Y esto es de vital importancia para una persona que se quiere dedicar a la enseñanza del español online desde su propio negocio. Es muy importante tenerlo claro si queremos tener un negocio educativo sostenible, porque la claridad reduce muchísimo la fricción. Cuando una persona entiende claramente qué problema tiene, qué cambio busca y por qué tu método puede ayudarle, la conversación contigo se vuelve muchísimo más natural. Y aquí te quiero decir una cosa, porque sé que algunos de vosotros estaréis pensando: sí, Sara, muy estupendo lo que me cuentas, pero yo no me siento preparado, no me siento preparada para vender así. Es que no lo sé, no sé cómo hacerlo. Pues te entiendo, claro que sí te entiendo, porque a los profes no nos han enseñado a vender. Y además, cuando pensamos en la palabra vender o vendedor, nos vienen a la mente palabras horribles como manipulación, presión, incomodidad. Pero hoy me encantaría que salieras de este vídeo con otra idea sobre la venta. ¿Y si vender no fuera convencer? ¿Y si vender fuera una forma de ayudar a entender a otra persona la situación en la que está y decidir con claridad cómo quiere llegar al objetivo que tiene en mente? Esto cambia muchísimo la energía en una conversación, porque ya tu cometido no es cerrar algo desesperadamente, sino entender realmente si puedes ayudar a esa persona. Y por supuesto cambia también muchísimo cómo te posicionas, porque las personas van a notar cuando necesitas vender algo, igual que tú también lo notas. Alguna vez seguro te han intentado vender algo de una manera muy agresiva y tú te has sentido muy incómodo. No hagas eso con tus potenciales estudiantes. Hay una frase muy famosa que seguro has escuchado si no la has utilizado millones de veces, y es que no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Pues esto es lo mismo. Y de hecho, si tú tuvieras un canal de YouTube, yo me suscribiría. Así que, ¿por qué no lo haces también conmigo? Es muy simple, es gratis y encima te avisará de siempre. Y encima, si le das a la campanita, te va a avisar siempre que suba un vídeo. Así que dale a suscribir, me ayudas, te ayudo y todos contentos. Bueno, ahora que ya te has suscrito, quiero profundizar en algo que también es muy importante. Cómo detectar el momento en el que la conversación con el potencial estudiante está perdiendo la fluidez y ha dejado de generar confianza para empezar a generar distancia. Esto es muy importante que sepamos detectarlo, porque aquí tu negocio educativo pasa de ser sostenible a absolutamente un cero a la izquierda. Bueno, pues no te preocupes, que yo te voy a dar algunos tips para que sepas identificar y que esto no te pase en las conversaciones con tus potenciales estudiantes. Lo primero es hablar demasiado pronto de la solución. Piénsalo. Si alguien te está contando, sin conocerte de nada, qué es lo que quiere conseguir aprendiendo español, y tú, nada más escuchar o leer el primer mensaje, ya le estás diciendo que tu pack es perfecto para esa persona porque tiene esto y esto, suena raro. Si casi no le conoces, tendrás que preguntar un poco más. La segunda es intentar demostrar valor con exceso de información. Alguien te escribe o le escribes tú, te dice: sí, yo estoy buscando un profesor de español online, y tú le mandas un párrafo gigante con toda la información sobre ti, sobre lo que has estudiado, cuánto tiempo llevas dedicándote a esto, los packs de tus clases, tu disponibilidad. Un párrafo gigante. No va a funcionar. Igual que tampoco funcionaría contigo si escribes a cualquier negocio y te responden todo eso. Abruma, sorprende y echa muchísimo para atrás. Y la tercera tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, y es responder desde la necesidad y no desde la claridad. Esas son las tres. Ahora vamos a ir una por una explicándola un poquito más para que me pueda explicar mejor y tú también me puedas entender mejor. La primera, hablar demasiado sobre la solución. Recuerda, esto es cuando alguien te escribe o tú escribes, recibes una afirmación de que sí quiere aprender español y tú lo que haces es explicarle todo sobre tu metodología,
tus horarios, tus materiales, la duración de las clases, los precios, todo. Pero no sabes todavía qué quiere conseguir tu estudiante. Mira, las personas no siempre compramos lo que decimos que queremos. Muchas veces terminamos comprando lo que realmente necesitamos. Y estas dos cosas, sobre querer y necesitar, no siempre coinciden. Por ejemplo, alguien puede decir que lo que quiere es mejorar la conversación, pero quizá lo que realmente necesita es perder la vergüenza cuando habla. Otra persona te dice que lo que quiere es aprobar un examen, pero en realidad lo que le preocupa es no perder una oportunidad laboral. Si tú respondes solamente a la petición superficial, la conversación se queda pequeña. Por eso, una de las habilidades más importantes en ventas, específicamente educativas, es aprender a detectar realmente el problema de fondo. Y para eso no te tienes que sacar un máster en psicología o en marketing digital ni nada. Simplemente lo que tienes que hacer es saber escuchar mejor, no solo responder rápido. De hecho, ¿sabes qué? Te voy a dar una estructura ahora mismo para que puedas utilizar en estas conversaciones iniciales con potenciales estudiantes. En vez de explicar todo lo que sabes hacer y lo bueno o lo buena profe que eres desde el principio, prueba con estas 3 capas. Primero, entender el contexto. Después, entender el bloqueo. Y tercero, y solo después, explicar el proceso. Contexto significa entender dónde está esta persona, en qué momento se encuentra, qué intenta conseguir, qué ha probado antes. En definitiva, ¿qué le preocupa? Bloqueo significa entender qué le está bloqueando realmente, qué le está impidiendo avanzar. Y aquí normalmente lo que aparecen son temas muy emocionales. El miedo, la incertidumbre, la frustración, la inseguridad, la vergüenza. Y luego ya después de todo eso puedes hablar del proceso. Claro que sí. Cuando una persona siente que está siendo escuchada y que está siendo entendida, escucha muchísimo mejor lo que tienes para ofrecer. La persona debe sentirse vista, debe sentirse entendida, escuchada. Vamos a hablar ahora sobre el segundo gran error: intentar demostrar valor dando demasiada información. Esto normalmente les pasa a los profes que ya llevan tiempo dedicándose a esto, que están muy preparados y tienen mucha experiencia. Y lo que quieren es demostrarlo. Saben mucho y eso está muy bien. Pero querer explicar todo lo que sabes desde el principio a una persona que no te conoce no es lo que te va a servir para conectar. Yo entiendo que lo que tú quieres es que la otra persona sepa que estás muy preparado, muy preparada, que sabes perfectamente cómo llevar una clase. Pero lo que necesita tu potencial estudiante no es eso. Lo que necesita es sentirse escuchado, sentir que puede conectar contigo. Al fin y al cabo, lo que está decidiendo es pasar varias horas de su tiempo durante varias semanas contigo, uno a uno, o en tus clases de grupo. Más información no siempre genera más confianza. Muchas veces genera incluso más ruido. De hecho, uno de los cambios que más veo en los profes que les ayuda a vender mejor es simplificar y escuchar. Simplificar y escuchar es lo mismo que claridad, y la claridad ayuda a transmitir muchísimo más. Por ejemplo, piensa en alguien que durante 10 minutos te está explicando qué hace, qué es lo que hace en sus clases. Y ahora piensa en alguien que en escasos 30 segundos te ha dicho a quién ayuda, qué problema trabaja y qué transformación acompaña. La percepción cambia muchísimo y la simplicidad no tiene por qué significar superficialidad. Significa precisión, significa que entiendes perfectamente tu trabajo, tanto que puedes explicarlo de manera súper clara. Así que dime, coge papel y bolí y escribe: ¿a quién ayudas? ¿Qué problema concreto trabajas? ¿Y qué cambia después de tu proceso? Y por favor, no hables de actividades, de dinámicas, de herramientas, de títulos. Habla de transformación. Por ejemplo, ayudo a profesionales extranjeros a desbloquearse cuando hablan en español en reuniones de trabajo. Y así que puedan trabajar y vivir con más confianza y más seguridad. Eso tiene dirección, eso genera percepción de valor. En cambio, si dices algo como: doy clases de conversación dinámicas adaptadas a los niveles y a los intereses de cada alumno, no digo que esté mal, pero una frase genera muchísima más claridad que la otra. Y cuanta más claridad generes,
menos necesitas convencer a nadie. Y aquí es donde entramos en el tercer gran error: responder desde la necesidad. Este punto es mucho más profundo de lo que puede parecer, porque muchísimas veces la tensión en ventas no viene de la falta de información, no viene de la falta de técnica, viene, escucha bien, del miedo a perder la oportunidad, del miedo a que no acepten el precio, del miedo a quedarse sin alumnos, a no llegar económicamente. Cuando respondes desde la necesidad, se nota muchísimo. Por eso, para mí, una de las cosas más importantes en cualquier negocio educativo es construir estabilidad emocional alrededor de las ventas. Porque cuando todo depende desesperadamente de cerrar cada conversación, empiezas a comunicar desde la tensión. Y la tensión genera presión. En cambio, cuando tienes claridad sobre tu valor y entiendes que no todas las personas son para tu proceso, la conversación cambia muchísimo. Te vuelves más selectivo y selectiva, más coherente y más tranquilo. Y ojo, que no significa volverte más distante, más frío. Significa dejar de actuar desde la supervivencia. Es posible que estés pensando algo como: vale, Sara, ¿cómo genero esa estabilidad? ¿Cómo genero esa claridad si todavía no tengo ni muchísimos alumnos ni un negocio consolidado? Y no te quito razón con la pregunta, porque esta parte es importantísima. Muchas personas creen que primero necesitan sentirse completamente expertas para empezar a posicionarse mejor. Y no. La claridad no nace de ser perfectos, nace de observar patrones, de entender problemas concretos, de trabajar con intención y de reflexionar sobre qué resultados estás ayudando a conseguir. ¿Y sabes qué? Te lo digo porque lo veo constantemente. Muchísimos profes tienen mucho más valor del que saben comunicar, porque todavía describen a lo que se dedican como actividades o dinámicas o herramientas que hacen con sus estudiantes. Pero en realidad lo que hacen es transformar sus vidas y no lo están diciendo. Por ejemplo, una profesora que está ayudando a su alumna a ser capaz de conversar con su familia política no solamente está dando clases de conversación. Lo que está haciendo es ayudar a crear conexiones emocionales y de pertenencia, que se dice pronto. O un profesor que está ayudando a una persona a poder mantener reuniones en español en su trabajo. No le está enseñando simplemente estructuras o vocabulario de un lenguaje más formal. Le está ayudando a desbloquear oportunidades laborales. Cuando empiezas a mirar tu trabajo desde ese lugar, cambia muchísimo cómo lo comunicas. Por eso quiero seguir proponiéndote ejercicios. Este vídeo es muy práctico. Ahora quiero que hagas una lista de 10, solo te pido 10 resultados que hayan conseguido contigo los alumnos que has tenido hasta ahora. Pero resultados humanos, de los que nos gustan, no solamente académicos. Por ejemplo, más seguridad, más autonomía, más tranquilidad, más confianza, más conexión, más oportunidades. Porque ahí empieza realmente el posicionamiento de tu negocio educativo. Y hay otra cosa que quiero añadir porque me parece clave. Muchos profes están intentando crecer en redes sociales subiendo contenido. Y el problema muchas veces no es que no estés subiendo suficiente contenido, es el tipo de mensaje que estás queriendo hacer llegar. Porque puedes publicar muchísimo, pero si la gente no entiende claramente qué problema resuelves y para quién, el crecimiento se vuelve súper lento. Por eso el posicionamiento importa tanto. Posicionarte, no te preocupes, que no significa ser famoso ni famosa, ni mucho menos. Significa que cuando alguien llega a tu perfil, sabe perfectamente en solo 30 segundos qué haces y por qué eso tiene valor. Y aquí se me ocurre otra pregunta para hacerte. ¿Cómo saber si tu mensaje está siendo claro y transformador o no tanto? Pues hay algunos indicadores para saber si es así o no. El primero es qué tipo de preguntas recibes. Si constantemente te preguntan por precios desde el primer mensaje, posiblemente tu transformación todavía no está clara. El segundo es si las personas están entendiendo realmente cuál es la transformación que viven contigo. Y el tercero es cómo te sientes tú explicando lo que haces. Cuando te extiendes demasiado y necesitas como justificarte, es porque todavía no estás entendiendo bien qué transformación tienes. La confianza no aparece mágicamente tras vender, pero sí
aparecerá cuando tengas claro qué haces, para quién y cómo. Me gustaría mucho que en comentarios me dejaras la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál crees que ahora mismo es el mayor punto de confusión en tu negocio educativo? Quizás sea tu mensaje, tus precios, tu posicionamiento, tus conversaciones, tu seguimiento o incluso tu propia percepción de lo que haces. Quiero que lo escribas porque ponerle nombre y palabras a tu bloqueo es el primer paso para trabajarlo. En fin, profe, yo no creo que el futuro vaya a pertenecer a los profes que publican más o usen más herramientas. Creo que pertenecerá a quienes sepan construir experiencias educativas para sus estudiantes que sean claras, humanas y transformadoras. Por eso, dentro del programa Vive trabajamos muchísimo más que sobre clases o sobre estrategias. Trabajamos posicionamiento, claridad, comunicación, estructura, visión. Así que si después de ver este vídeo u otros en mi canal sientes que ha llegado tu momento para empezar a construir tu negocio de otra manera o a lanzarlo desde cero, entonces entra en mi página web, léela con calma y si esto te resuena, solicita tu admisión. Te mando un beso, un abrazo y nos vemos a la próxima.